Buenos días, Orlando. Buenos días. No se está escuchando, perdón. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Orlando. Orlando, lo obligatorio es el informe de la Organización de Estados Americanos, porque ese era un tema pendiente y que ofreció que no hubo fraude, que no hubo intención de atacar externamente el sistema de votación, y lo que hubo fue un problema técnico en sentido general. ¿Qué te parece ese informe? Lo primero es que nosotros, como Partido Revolucionario Moderno, nosotros primero saludamos este informe, lo valoramos y aceptamos el contenido de este informe de la Organización de Estados Americanos. En segundo lugar, tal como ustedes recuerdan, desde hace mucho tiempo, desde que salieron las elecciones suspendidas el 16 de febrero, el PRM advirtió de que los funcionarios que estaban en la dirección de informática de la Junta Central Electoral debían responder ante los hechos que provocaron la suspensión de las elecciones. Hoy vemos que el informe de la OEA tiene 21 hallazgos que confirman que la responsabilidad de la dirección de informática de la Junta Central Electoral está comprometida. Por lo tanto, nosotros reiteramos que la Junta Central Electoral debe tomar medidas valientes y sanear el departamento, la dirección de informática y algunos elementos claves en la dirección de elecciones. Por lo tanto, nosotros reiteramos hoy que de cara a las elecciones del 5 de julio, la Junta Central Electoral debe sanear esos departamentos, esas direcciones, para que podamos tener unas elecciones libres, justas y con equidad. O sea, Orlando, eso quiere decir que en esta ocasión, ahora ustedes para ustedes el PLD ni el gobierno tienen nada que ver con ese fracaso de esas elecciones. Bueno, el otro lado, el otro orden de este informe es que, sin lugar a dudas, despeja y exonera de responsabilidad al coronel de la escolta de Luis Abinader, señor Rafael Guzmán, y al técnico de Claro, que estuvo involucrado en esas injustas investigaciones que hizo la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en un claro ejercicio de uso abusivo de los poderes del Estado, en este caso de la justicia, con fines políticos. Y por lo tanto, queda ahora a la justicia determinar el nivel de resarcimiento del daño que tendrán a favor de estas personas. Por lo tanto, nuestra evaluación es esa, de que no descarta que hubiese terceras manos vinculadas al gobierno, pero eso será ya una cuestión de la justicia que deberá determinarse. Doctor, el otro tema es el cuestionamiento que hay sobre la legalidad de cambiar por la vía administrativa las fechas de las elecciones sin una enmienda constitucional que garantice que eso está dentro del marco de la ley, y estamos basándonos en un mal precedente que fue el 16 de febrero para introducir esto. Usted, como abogado y como delegado político, ¿cuál es su parecer? ¿Cree que esto debe ir al Congreso? Mi opinión es la siguiente. Nosotros hemos fijado nuestra posición en el sentido de que las elecciones del 17 de mayo podían ser pospuestas
a causa del coronavirus y que las nuevas elecciones debían celebrarse antes del 16 de agosto, fecha en que termina el actual periodo constitucional. Por lo tanto, la decisión de fijar fechas para el 5 de julio en lo que serían las elecciones presidenciales y congresuales y una eventual segunda vuelta el 26 de julio nos parece correcto, nos parece adecuado dentro de la normativa legal y constitucional que establece el país. Pienso que cualquier solución que persiga reforma a la Constitución, reforma legal o cualquier otra vía que no sea el resultado de este consenso arribado con la Junta Central Electoral, pues me parece que es una idea descabellada que en los actuales momentos no introduce el elemento de paz y de tranquilidad, que es lo que reclama el pueblo dominicano para poder enfrentar esta pandemia. Orlando, eso significa que tus opiniones están fundamentadas en aspectos constitucional que lo prevé la Constitución, o ustedes prefieren dejar de lado los temas constitucionales a los fines de que no se vaya a reformar la Constitución por temor a cualquier otra cosa. Porque estamos abocados a una reforma constitucional porque esta pandemia ha traído como consecuencia algo que se ve, y es que no prevé la Constitución de la República de que si no se celebran elecciones cuando concluya este mandato, quedamos en un vacío institucional y en una crisis política. Lo que pasa es, Alberto, que los que así piensan se están colocando las carretas delante de los bueyes, porque lo correcto es nosotros pensar y trabajar en estas elecciones para el 5 de julio y dotarla de las condiciones necesarias, porque debemos estar claros, el virus va a estar presente entre nosotros en julio, lógicamente ya más controlado, como sucede con la influenza, que la tenemos entre nosotros y está controlada. Lógicamente, hay que dotar al personal de la Junta, a los delegados, a los votantes, de las mascarillas, de los guantes, de alcohol para poderlo distribuir. Hay que reubicar colegios electorales de cara a lo que es una norma en estos casos, que la necesario distanciamiento social para que las personas puedan ir a votar. Entonces, es una tarea enorme que tenemos por delante, pero lo podemos celebrar, lo podemos hacer. Y por otro lado, nosotros no podemos pensar que la solución debe ser una reforma a la Constitución y gente planteando extensión de periodos cuando tenemos la oportunidad de celebrar el proceso electoral en julio. Y por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra posición de que buscar soluciones de esa naturaleza, lo que sería es colocarnos al borde de una crisis institucional sin precedentes y que no queremos llegar a ese momento. Doctor, el cuestionamiento no está en el hecho de extender el periodo, no, porque eso no es lo que se está planteando. El tema es la facultad que tiene la Junta y tienen los partidos para, por la vía administrativa, tomar una decisión de cambiar las elecciones. De hecho, el Partido Reformista, desde la primera vez que se tomó la resolución, sugirió que el tema fuese llevado al Congreso. Y el doctor Emanuel Esquea Guerrero también ha planteado su reserva con relación a la necesidad de ir al Congreso.
Y Es Cándido decir, Simón dice que es inconstitucional. Si los partidos están haciéndolo por la vía administrativa, ¿por qué no llevar ese mismo consenso al Congreso y darlo en el caparazón institucional? Porque estamos sentando unos malos precedentes que cualquier gobierno que venga puede generarte una crisis artificial y generarte una situación que la democracia no desea. Pero, Percio, nosotros vimos que ya hay un precedente. El 16 de febrero, las elecciones municipales fueron suspendidas y la Junta Central Electoral fijó para el 15 de marzo, por vía administrativa, esas elecciones. Lo mismo puede suceder y va a suceder y está sucediendo con las elecciones del 5 de julio, porque la ley electoral permite que la Junta Central Electoral pueda, dentro de un solo periodo constitucional, puede aumentar o disminuir los plazos asignados para la celebración de unas elecciones. Y esto es lo que ha hecho la Junta Central Electoral. Por lo tanto, nosotros entendemos que abrir el escenario de una reforma legislativa o de acudir al Tribunal Constitucional para una consulta o de reformar la Constitución sería abrir un camino que nosotros no tenemos la seguridad de hacia dónde va a dirigir. Por lo tanto, nos parece que la solución que se ha buscado por la Junta Central Electoral, visto el precedente anterior, nos parece que es el más adecuado. Lógicamente, hay otros temas que nos interesan y nos importan, como son las elecciones en el exterior. Y para ello tenemos que trabajar porque entendemos que para julio ya las posiciones en el este de Estados Unidos serán distintas como está hoy y podríamos celebrar elecciones simultáneamente el 5 de julio. Si no se celebran el 5 de julio, entonces podemos, visto otros precedentes que ha habido en el pasado, República Dominicana podrán celebrarse elecciones complementarias en el exterior antes del 16 de agosto. Bueno, mire, Orlando, independientemente de esa opinión, porque la clase política, sobre todo la oposición, no quiere una reforma a la Constitución y todo el mundo sabe por asuntos de intereses y está previsto ahí el interés de alguno de que el presidente se habilite, que ha dicho que no está en eso. Ahora bien, sea que gane Luis Abinader, o que gane Leonil, o que gane Gonzalo Castillo, o que pueda surgir una tercera vía y que gane. La clase política tiene que abocarse a resolver un asunto que está ahí, que es el vacío que se puede producir y que no establece qué hacer en caso de que lleguemos al 16 de agosto y que no se celebre las elecciones. Y esta pandemia nos ha dado la razón cuando nunca pensábamos que se iba a producir. Bueno, nunca va a llegar el 16 de agosto sin que se celebre elecciones. Hay que dejar establecido en la Constitución de la República qué hacer en caso de que llegue el 16. Yo no digo que se reforme ahora, pero eso hay que dejarlo claro porque no establece nada de esto. Yo estoy convencido que sí, de que oportunamente, cuando las condiciones cambien y posiblemente esa gran tarea le va a corresponder al nuevo gobierno del Partido Revolucionario Moderno a partir del 16 de agosto, tendremos que reformar la Constitución porque definitivamente hay vacíos en la Constitución que deben ser llenados. Por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, la elección de los miembros de este Consejo, la independencia del Poder Judicial. Igualmente ahora hay que definir la parte relativa a cómo llenar esos
vacíos que tiene la Constitución de la República Dominicana. Pero en definitiva, conforme a lo que tenemos hoy día, podemos celebrar las elecciones el 5 de julio y tener el cambio de mando el 16 de agosto. Claro, hay que hacer después las debidas reformas a la Constitución y a las leyes para evitar estas situaciones. Déjame decirte que esto no solo acontece en República Dominicana, sino acontece en distintos países del mundo que están viviendo situaciones similares. Y esto es haciendo camino al andar. Por lo tanto, entendemos que en esos países también se han buscado soluciones administrativas como la que se ha producido aquí en República Dominicana con las elecciones. Bueno, muchísimas gracias a Orlando Jorge Mera, quien es delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral y vicepresidente de ese partido. Muchas gracias, Orlando. Brevemente, algo breve. Sí. Es importante señalar que el 24 de abril son las juramentaciones de las autoridades municipales y que las juntas municipales van a comenzar a entregar los certificados de proclama a partir del 17 de abril. La juramentación de las autoridades municipales, si no lo pueden hacer ante las juntas electorales de cada municipio, se puede hacer ante un juez o ante un notario, y basta con eso para poder asumir las responsabilidades municipales las nuevas autoridades. Quería hacer esa salvedad. Bueno, muchísimas gracias. Fue la entrevista con Orlando Jorge Mera, quien es delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral.